recordarán ustedes, el jueves, observamos y seguimos también el trayecto de un compresor de aire que está destinado para el ramo industrial, como lo vemos en la imagen. ¿Sí? El del lado derecho tenemos una instalación más profesional y del lado izquierdo tenemos una, bueno, más industrializada. Y del lado izquierdo tenemos el compresor doméstico que podemos encontrar en cualquier ferretería y no necesita ningún tipo de instalación específica, ¿no? Simplemente es más compacto y es práctico y funcional, obviamente, y también cumpliría sus propósitos dentro de la industria, ¿no? También lo podemos tener rueditas para poderlo mover, ¿no? Entonces, también es remoto, ¿no? Y estas instalaciones pues son fijas. Las de la izquierda se utilizan más para trabajos fuera de la planta, ¿no? Trabajos externos. Y la de la derecha, pues es para, sobre todo para el proceso de limpieza, o también puede funcionar para los equipos neumáticos, ¿no? Muchos pistones, actuadores, motores, taladros, muchas, tanto instrumentación de los equipos de automatización como también herramientas para trabajar en los talleres utilizan aire comprimido. ¿Sí? Entonces, una instalación como la de la derecha la podemos encontrar en cualquier empresa grande, en cualquier maquila de producción, y la de la izquierda pues la podemos encontrar en cualquier taller o ferretería o en algunos hogares si es necesario, ¿no? Dependiendo del trabajo. Y vimos las partes y seguimos el recorrido del aire, así como las interacciones con la presión y la temperatura, que son las dos, perdón, la presión y el volumen, que son los dos parámetros que se están intercambiando, que están jugando en los compresores. Las partes para un compresor en refrigeración son distintas, que son las que vamos a ver el día de hoy. Aquí estamos viendo un compresor de refrigeración. Esta bollita negra que vemos del lado izquierdo, que se encuentra en la mayoría de los aparatos de refrigeración, refrigeradores, congeladores, cualquier tipo de equipo que utilice un gas que se le modifica su volumen y su presión para poder aprovechar la disminución de temperatura, ¿no? Estos gases se encargan de absorber el calor de a donde quiera que vayan, ¿sí? En sí no existe físicamente, en física, el término de enfriamiento, ¿no? En termodinámica no se suele enfriar las cosas, lo que se suele hacer es retirar el calor, ¿no? De forma coloquial conocemos que son sinónimos. Sin embargo, cuando ya nos metemos específicamente al área de la termodinámica, son cosas distintas, ¿sí? Y en sí el término de refrigeración pues es alentar las moléculas del entorno en el que estemos, hacerlas que se muevan a una menor distancia, con una menor fuerza en el espacio, y esto va a ir reduciendo la fricción entre ellas, lo que nos va a ir aportando a una disminución de la temperatura, ¿sí? Entonces, también la utilización de estos componentes son necesarios si nosotros nos va a tocar trabajar en el diseño, mantenimiento, construcción o instalación de estos elementos mecánicos de los compresores de refrigeración, ¿sí? Estos compresores de refrigeración comienzan, aquí vemos la parte 1 y 2. La parte 1 y 2, aquí lo que estamos viendo nos indica los números que son el inducido y el inductor. Aquí estamos hablando del motor. ¿Sí? Pero así vienen especificados y así viene el plano de las partes de un compresor para refrigeración. ¿Sí? Aquí ustedes pueden imaginarse, aquí tenemos el estator en el 2, el inductor de voltaje y de corriente hacia y de campos magnéticos hacia hacia el rotor, que es el 1. ¿Sí?
Entonces aquí ustedes pueden imaginar que tenemos un motorcito aquí de forma vertical, la flecha del motor está de forma vertical, aquí lo podemos ver, ¿sí? Ahí le dibujé alrededor como la carcasa del motor. En realidad específicamente, si ustedes han abierto uno de estos, nos puede decir. Yo no he abierto uno, así que no sé cómo se encuentra aquí el motor instalado, si está así dividido en partes, o en realidad si tenemos un motor aquí instalado. Yo me imagino que si es un motor completo. No, están divididos, bueno, así como Así lo como en el comenta. plano. Sí, y pues está agarrado por lo que viene siendo como 4 o 5 tornillos por dentro, el embobinado, y pues viene lo que viene siendo el inductor. Sí, viene siendo el inductor, y además está cargado de aceite. Eso sí. Y trae lo que viene siendo algunos alambres como, bueno, vienen siendo el embobinado de cobre, pero viene un serpentín más alejado del motor, y viene pues el tanquecito del condensador, que viene siendo un pequeño tanquecito por dentro, que pues tiende mucho que es como un tipo de resistencia, creo. Ok. Entonces aquí viene por separado, como nos comenta Carlos, ¿sí? Viene como todo viene rodeado de aceite, y tenemos una carcasa exterior, entonces sí, no es necesario ponerle una carcasa al motorcito como yo me imaginaba, ¿no? Aquí tenemos en azul solamente rodeado lo que es la parte de potencia mecánica, ¿no? Donde aquí le ponemos potencia, le ponemos potencia eléctrica el inductor, lo que nos induce los campos magnéticos en el rotor, que es el 1, y provoca el par, ¿no? El giro. Aquí también supongo que por los tornillos que nos comenta, aquí están en el 12, no, resorte de suspensión. Bueno, aquí nos marca yo supongo que en los tornillos que nos menciona Carlos viene la conexión al voltaje, que es la que sale de este lado. De las bobinas de cobre, aquí se debe de conectar por esta base a la salida que se conecta ya a la fuente de poder de nuestro refrigerador, nuestro motor, ¿sí? O nuestro refrigerador, nuestro sistema de refrigerante, ¿no? Nuestro clima. Entonces, esta es la unidad motora, ¿sí? Esta es la unidad motora que nos proporciona el 11. Aquí se le denomina excéntrica, ¿no? Que es esta parte de acá que se llama excéntrica porque no se encuentra el centro de la biela, ¿sí? De la biela, que es el 10. ¿Sí? Esta es la biela del pistón. El centro de la biela del pistón se encuentra excéntrico del centro del motor, lo que nos provoca el movimiento de vaivén en el pistón. Como lo vemos acá en el 8, tenemos la cabeza del pistón o el émbolo. Entonces, este eje está rotando de esta forma, ¿sí? Permítanme, voy por agua y regreso. Listo, muy bien. Entonces, se encuentra montado de forma vertical en la unidad motora con el objetivo de que el pistón, la unidad compresora, se mueva de forma horizontal, ¿sí?
directamente. Aquí hay una conexión sin transmisión, sin ningún otro elemento de unión, ¿sí? Así como nosotros tenemos aquí los cigüeñales de los autos, también tenemos la excéntrica, que aquí le falta una C, ¿sí? Es como el cigüeñal. Lo que aumenta la carrera del pistón y también provoca también el movimiento del desplazamiento de vaivén, ¿no? Entonces, ahora el pistón tendrá un movimiento horizontal, ¿sí? Completamente perpendicular al eje del motor, ¿sí? El motor y en la unidad compresora, ¿sí?, se encuentran acoplados directamente, como les comenté, y por lo tanto las RPM de la unidad eléctrica, de la unidad impulsora, de la unidad motora, en este caso serán iguales a las RPM, a las revoluciones por minuto, de la unidad del compresor, de la unidad compresora. Es el pistón, la carrera, el émbolo, la biela, etcétera, etcétera, ¿sí? Normalmente estos compresores trabajan a 1420 revoluciones por minuto, ¿sí? Es una velocidad alta y por lo tanto tendrían que hacer mucho ruido estos compresores. Sin embargo, cuentan con silenciadores que los hacen, obviamente silencian este movimiento. Además pueden ver que todo el movimiento está absorbido por resortes de suspensión. La unidad compresora y la unidad motora están sostenidos de la carcasa por estos dos resortes que vemos aquí en 12, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? Tenemos dos resortes que hacen que disipan la energía de vibración que pueda estar haciendo la unidad motora compresora, ¿sí? Los resortes lo que tienen pues es un coeficiente de disipación de energía para que dentro de su compresión y descompresión de los resortes vayan disipando las vibraciones que obviamente nos están dando tanto el motor como el pistón, ¿sí? También, como tenemos aquí velocidades muy elevadas, estas unidades, estos pistones y también la biela se hacen pues relativamente pequeños para que no generen tanta energía, ¿sí? Esta unidad compresora, como les comento, está montada sobre los resortes, y luego los resortes a su vez están montados en esta carcasa, y luego ya después la carcasa se monta efectivamente sobre un soporte de metal, ¿no? El objetivo, recuerden ustedes, siempre es disipar la mayor cantidad de energía que no sea utilizada. En este caso, las vibraciones que generan la unidad motora y compresora no son de utilidad para el propósito de comprimir el aire y refrigerarlo. Entonces, si dejamos que las vibraciones gobiernen nuestros sistemas, nuestros aparatos, ¿sí?, vamos a tener una disipación de energía que puede ser utilizada para la compresión o para la inducción, o también puede ser utilizada para la generación de par mecánico, que esas tres energías, si van de la mano, si van al propósito, si van orientadas a refrigerar lo que nosotros queremos, pero las vibraciones no. Entonces, mientras menos vibraciones disipemos, en este caso, ¿sí?, más gasto tendremos de energía y menos compresión, menos relación de compresión vamos a tener. También menos eficiencia en nuestro compresor, ¿sí? También tenemos otra energía parásita, entre comillas. Bueno, sí son, así se les denomina, energías parásitas, que son estas energías que no son aprovechadas para el propósito, que es la temperatura, el calor de nuestro sistema, ¿no? Por lo tanto, el aceite que está rodeando toda la unidad motora compresora también funciona, aparte de lubricar
eliminar la fricción entre los componentes como refrigerante del calor que se genera por la misma fricción de los componentes, ¿sí? Esta es una lubricación permanente, se le denomina, y todas las partes móviles del compresor están sujetas a ello, ¿sí? Este aceite lubricante circula a baja presión, ¿sí? Se extrae de aquí del inferior de la carcasa, es la misma que funciona como depósito del aceite, ¿sí? El inferior de la, como dijo nuestro compañero Carlos, aquí está rodeado de aceite completamente, ¿sí? Y por lo mismo para lubricar permanentemente todas las piezas y también para disipar la temperatura que las piezas estén haciendo como, como refrigerante de nuestro sistema móvil motor compresor, ¿sí? Este aceite también les comento, vamos a ponerlo aquí, este apunte. A baja presión. Y bueno, ya con aceite lubricante entendemos que el propósito es reducir la fricción, lubricar las piezas y también aceite lubricante, refrigerante le podemos poner también. Pero no nos vayamos a confundir con el refrigerante, el líquido refrigerante que utilizamos para como gas de refrigeración, ¿verdad? Que es el del propósito, que es el que va a circular por por la parte 5, ¿verdad? Este tubo 5 es el tubo de succión que tenemos aquí. Bueno, este puede salir para acá. Tenemos nuestro tubo de succión, que es el que succiona el gas refrigerante, pasa por la válvula de succión, es comprimida y luego sale por la válvula de descarga, ¿sí? Que es estas tuberías si no me equivoco, son de cobre o de bronce, ¿sí? Que nos ayudan a también a tener un intercambio de calor, un intercambio de temperatura, ¿sí? Con el exterior. Entonces, este tubo que tenemos aquí es por donde circula el refrigerante. Aquí es donde circula el refrigerante, se viene en la compresión y vuelve a salir de este lado, con una menor temperatura, ¿sí? Este gas a baja presión también llena la carcasa del compresor, ¿sí? Y esto a través de un silenciador, ¿sí? Entonces, en cada golpe o en cada carrera de succión del émbolo, ¿sí? o cuando el émbolo lo está aspirando, ¿sí? También está descargado a través de otro silenciador, ¿sí? Para que estos silenciadores pues amortigüen el ruido del compresor. Entonces, estos equipos por eso son bastante silenciosos. Aquí en este esquema no nos muestra los silenciadores. Déjenme ver si tengo una imagen. Bueno, vienen puros silenciadores, pero son unas partecitas así chiquitas que son filtros. También funcionan como filtros. Bueno, después se los busco para no perder un poco más de tiempo de la clase. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, durante el golpe o carrera de compresión del émbolo, una válvula liviana, que no tampoco tenemos aquí, así. Aquí tenemos la válvula de descarga en el punto 6. Esta válvula de descarga, ¿sí? Se cierra
bueno, se abre cuando queremos descargar y se cierra cuando estamos succionando. Si estas válvulas están funcionando de forma intermitente, una se cierra y la otra entra para dejar que el vapor de refrigerante comprimido se descargue y no salga por la misma succión, ¿de acuerdo? Entonces, este vapor refrigerante pasa por la válvula de succión, se abre tan pronto como la presión dentro de nuestro cilindro ya está alta, ya es mayor, se abre inmediatamente la válvula de succión, ¿sí? Y como la presión dentro del cilindro es la presión más alta de todo nuestro sistema, pues inmediatamente saldrá por acá, ¿no? Porque va a buscar la salida a la menor presión. Acá por fuera tenemos menor presión, aquí estamos teniendo las altas presiones, por lo tanto busca la salida, ¿sí? También para la descarga tenemos un silenciador, ¿sí? Y una vez que sale por acá, pues ya pasa a una bobina en espiral, a un serpentín, ¿sí? Que sigue para nuestro refrigerante, ¿no? Ya se pasa a refrigerar y ya es un gas a una menor temperatura. Hasta ahorita, ¿tenemos alguna duda acerca de las partes y el circuito de refrigeración de un compresor de refrigeración? No dije. Muy bien. Muy bien, bueno, esta son así una explicación rápida de los compresores de refrigeración y sus partes, como pueden ver aquí, ¿sí? Y vamos ahora a pasar al siguiente tema dentro de aquí podemos observar los temas que estamos viendo, ¿sí? Vamos a pasar, ya vimos partes de un compresor de refrigeración y de los compresores de aire. Sí, vamos a pasar a las capacidades y eficiencias y selección de los compresores. Muy bien. Normalmente, bueno, para elegir un compresor en un espacio en una industria, ¿no? Obviamente para hacer un circuito de compresión que les platico, que encontramos en los sistemas de producción, es un equipo completo y normalmente, bueno, si tú estás del lado de la maquila, pues solamente te va a tocar la supervisión, la elección del proveedor, te va a tocar también la cotizada y toda esa parte que no tiene mucho que ver con pues seleccionar el pistón, seleccionar el motor de compresión. Obviamente sí vas a tener que observar las eficiencias. Si tú estás del lado del proveedor, pues entonces sí vas a estar dentro del equipo de diseño, instalación y compra de los elementos para el compresor, ¿sí? Normalmente los datos para la capacidad de los compresores los facilitan los fabricantes, ¿sí? Los datos de capacidad de cada modelo estos datos de capacidad de cada modelo que nos proporcionan los fabricantes vienen en forma de gráficas o curvas o tablas, ¿sí? Normalmente son curvas que nos indican la relación de presión con el volumen. Y aquí nosotros podemos observar qué tanto volumen de aire o de gas refrigerante se ve comprimido a tanta presión, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a relacionar nosotros con las curvas de presión y de volumen? Bueno, nosotros normalmente vamos a ver formas de este tipo. Tengo una imagen.
Esta es una tabla. Sin embargo, esta gráfica es para refrigerantes. Bueno, aquí tenemos la temperatura con el tiempo. Para los compresores de aire, ¿sí? Déjenme busco rápidamente. Acá está. Es esta forma. Aquí más o menos. Aquí lo que vemos es un diagrama del proceso de compresión. ¿Sí? Estos diagramas de proceso de compresión vienen como provistos por los fabricantes, sobre todo para los compresores de aire. ¿Y qué es lo que me dicen estos diagramas? Bueno, me dicen la energía de presión absorbida y qué tanta presión necesito para tanto volumen. ¿Cómo voy a obtener esa presión? Con las RPM que me va a brindar la unidad motora y luego también con el tamaño de la unidad compresora, ya sea por tornillo, ya sea por pistón, ya sea por lóbulos o por engranes o por lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esta presión me va a indicar entre más alta sea la presión que yo requiera para el volumen de aire necesario, ¿sí? Entonces voy a necesitar mayor cantidad de energía. En eso se va a traducir. ¿Y cómo voy a saber yo qué tanta cantidad de energía voy a utilizar? Bueno, mi cliente me va a decir, ¿no?, dónde quiero yo el aire, qué tantos operadores o qué tantas personas van a utilizar ese aire, y entonces yo voy a saber o a poder calcular un gasto. No voy a poder calcular una cantidad de litros de aire, de galones de aire o de metros cúbicos de aire, ¿verdad?, por hora que voy a necesitar. Este es en el tiempo necesario, la cantidad de volumen necesaria. Eso va a involucrarme con una presión específica, ¿sí? Estas son los datos que me proveen los fabricantes. Del lado inferior tenemos para las unidades de refrigeración, ¿sí? Recuerden que tenemos pues dos propósitos para la compresión. Utilizarlo con refrigerante o utilizarlo con aire, ¿no? Y cada una de las dos tienen sus aplicaciones diferentes. Estos datos normalmente me dan, a final de cuentas, una capacidad de las unidades compresoras en kilocalorías por hora o kilowatts. No, kilojoules, perdón. Por hora. Que son cantidades de trabajo sobre tiempo, ¿sí? Y estas me pueden decir, pues, qué tanto consumo van a tener los compresores. Y obviamente este consumo se ve, estos consumos son de las unidades compresoras y se van a ver absorbidos por los motores de compresión, que son los que van a tener que seleccionar ustedes. No, específicamente, los compresores dependen de las etapas que tengan para el trabajo que van a realizar, ¿sí? Si tenemos compresores de 2 etapas y queremos aumentar la eficiencia, pues entonces necesitamos calcular ese trabajo por cada una de las 2 etapas y luego ya obtener el consumo total de energía que se lo vamos a pasar nosotros a nuestro motor, ¿sí? Específicamente las eficiencias de los compresores dependen del diseño, ¿sí? Si las válvulas están bien posicionadas, ¿sí? Si la carrera del pistón está bien posicionada también, si no hay un tipo de rozamiento, de fricción en la carrera del pistón, pues entonces el volumen de espacio de la carrera que vamos a utilizar para nuestra compresión, pues no se verá específicamente modificado, ¿no? Porque aquí lo que tenemos pues es los volúmenes de las carreras de compresión, ¿sí? Están designados por
perdón, los volúmenes de compresión están designados por la carrera y por la cabeza del émbolo, ¿sí? Sin embargo, a veces las carreras se ven modificadas por, ¿cómo le podríamos decir? Fallas en el diseño, como soportes o tensores que no deberían estar ahí, o está sobrediseñado nuestro compresor, ¿sí? Y entonces van eliminando la cantidad de eficiencia que van a ir aprovechando. Sin embargo, bueno, ya ahí no nos vamos a meter mucho nosotros, vamos solamente a observar las eficiencias de los compresores. Y bueno, dentro de la selección de los compresores tenemos que elegir el compresor que tenga el gasto que nos vaya a soportar la producción de aire, o también vamos a necesitar la capacidad de temperatura. Tendríamos que hacer un cálculo de refrigeración, pero eso lo vamos a ver en los temas más adelante, ¿no? Qué tantas personas y qué equipos se encuentran en los cuartos que vamos a refrigerar. Para el aire utilizado en limpieza y en herramienta, pues sí necesitamos conocer un gasto, ¿no? Que es en una cantidad de volumen sobre tiempo. Y tenemos que conocer la capacidad en gasto, la capacidad en energía, ¿sí? La eficiencia de nuestro compresor, que lo podemos conocer como estas letras, ¿sí? Y luego ya después, contemplando estos tres elementos, pues ya podemos hacer una selección correcta del compresor, ¿no? Una selección que abarque el gasto que necesitemos, el consumo de energía y también la eficiencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí lo vamos a dejar por ahora, jóvenes. ¿Tenemos alguna duda o comentario antes de que terminemos la clase? Ninguna, Ángel, de mi parte no. Muy bien, ¿los demás? No, profe. Rofe dice acá. Muy bien. Bueno. Ok. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. ¿Ustedes también ven parpadeando mi pantalla? No, ahí está. Nos vemos el día de mañana para continuar con estos temas. Que tengan un excelente inicio de semana. ¿Qué tenemos pendiente por ahí? Nada, ¿verdad? Tareas. La práctica de laboratorio. Hasta mañana. Nos vemos.